¿Estamos allí? Y leamos desde el versículo 10. Dice la santa palabra del Señor: harán también un arca de madera de acacia. ¿Madera de qué? Acacia. Cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, di conmigo, oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Cierra tus ojitos, hermano, vamos a orar. Padre precioso, aquí estamos nuevamente, Señor bendito, deseosos de recibir tu santo consejo, Señor. Háblanos, bendito Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando a cada vida, Señor de la gloria, de una forma individual. Yo te ruego, precioso Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de este tiempo. Habla tú, bendito Espíritu de Dios. Eres tú quien nos va a recordar lo que en la palabra está escrito. Y eres tú, como dice la Escritura, quien nos va a guiar a toda la verdad. Esa es tu labor, precioso Espíritu Santo, enseñarnos. Tú eres nuestro guía, nuestro maestro, y hoy no es la excepción. Por eso te doy a ti el lugar, bendito Espíritu Santo, y te ruego, en el santo nombre de mi Señor Jesús, que uses mi vida. Hazlo como tú quieras, precioso Espíritu Santo. Lo único que nosotros anhelamos esta mañana es tu instrucción, la instrucción escrita en la santa palabra para nosotros. Muchas gracias te doy, en el santo y bendito nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. El arca. El arca era un cofre sagrado, cuyas instrucciones para la construcción fueron dadas por Dios mismo. Esto no se le ocurrió a nadie. Solamente la mente de Dios pudo concebir esta idea y todo tenía un propósito establecido.
En esta época, como leímos en el versículo 22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. En el arca era donde la presencia de Dios se manifestaba. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, cumplió con todo el propósito que debería cumplir, murió, resucitó y fue al cielo, pero era en el Señor Jesucristo en ese momento donde la presencia de Dios se manifestaba. O sea, el arca del pacto, el arca del nuevo pacto era Jesús. Pero Jesús murió y nos dejó a nosotros al Espíritu Santo. Y ahora la presencia de Dios está viviendo, habitando en cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos el arca. Y tal vez muchos de nosotros no alcanzamos a entender la magnitud de ser el arca donde la presencia de Dios se manifiesta. Todos nosotros hoy lo sabemos porque la Escritura lo dice, que somos templo del Espíritu Santo. Es en nosotros donde la presencia de Dios ahora es manifiesta. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios el poder del Espíritu Santo y la autoridad para hacer cosas que glorifiquen a Dios. Hoy nosotros somos el arca. ¿Y qué es lo que yo pretendo hacer hoy, hermanos? Vamos a hacer un paralelo, una comparación entre el arca que se construyó en ese entonces de acuerdo al plan de Dios y nosotros como el arca donde hoy reposa la presencia de Dios. Y para comenzar este estudio tenemos que hablar de la madera de ¿qué? Acacia. La madera de acacia. ¿Por qué Dios escogería este tipo de madera? Quiero decirte que esta madera tenía unas características muy especiales. Vamos a ver esas características. La primera de ellas es su nobleza para ser moldeada. A pesar de que era una madera muy dura, si se utilizaban las herramientas apropiadas, se le podía dar la forma que el maestro quisiera, que el carpintero quisiera darle. Era una madera muy dura, pero era muy noble para ser tratada. Era una madera dura, muy dura, que resistía un pulimento extremo. En su estado natural era una madera muy áspera, muy espinosa, podríamos decirlo. Pero luego de ser pulida, quedaba muy suave al tacto. Otra característica era su resistencia y durabilidad. Era una madera que prácticamente era indestructible. Ni las inclemencias del tiempo la podían destruir. En ese tiempo estuve leyendo acerca de esto y era conocida como la madera indestructible. Hay quienes creen que la zarza que vio Moisés, esa zarza ardiendo que el fuego no la podía consumir, se cree que era una acacia silvestre. Es lo que se cree, no es bíblico, pero es lo que se cree. Y otra característica era que esta madera no se corrompía con los años, es decir, no se descomponía con los años. Podría estar mucho tiempo enterrada, de hecho se han encontrado muebles
hechos con madera de acacia que han aguantado el paso de los años y se encuentran perfectamente buenos. Entonces, ¿qué nos hablan estas características de la madera de acacia a nosotros como el nuevo arca? Dijimos que a pesar de ser tan dura, era una madera muy noble para ser moldeada si se usaban las herramientas correctas. ¿Sabes qué? Dios, para moldearnos a nosotros, siempre va a utilizar las herramientas correctas. Para que nosotros podamos ser moldeados a pesar de nuestra dureza, Dios siempre va a utilizar las herramientas correctas. ¿Cómo moldea Dios nuestra vida? Primero que todo, con su palabra. Segundo, con el Espíritu Santo. Pero tercero, Él usa también personas para que nos ayuden a moldear. Dios pone a nuestro alrededor personas que nos ayudan o que ayudan a Dios mejor. Dios no necesita ayuda, pero Él usa personas para que nosotros seamos moldeados. Somos muy duros, pero Dios nos va a dar la forma que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han estado siendo moldeados por el Señor? Ok, dijimos que era una madera muy dura, que resistía el pulimento extremo, que su estado natural era muy áspero, pero que una vez pulida quedaba muy suave al tacto. Tal vez, hermanos, muchos de nosotros, antes de llegar a los caminos del Señor Jesucristo, teníamos un carácter muy áspero. ¿Aló? Muchos no. Pero éramos ásperos en nuestro carácter. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos fue puliendo poco a poco. Muchos aspectos de nuestra vida fueron pulidos por la mano del Maestro. Muchos aspectos de nuestra vida fueron formados o hechos tal vez nuevamente en nosotros. Y hoy, finalmente, después de mucho tiempo, si miramos nosotros atrás, podemos decir que ya tenemos un carácter más suave. Amén. Ya miramos atrás y decimos, oiga, yo ya no cometo los mismos errores que cometía antes. Y podemos ver que a pesar de nuestra dureza, como la madera de acacia, Dios ha hecho la obra y cada uno de nosotros está siendo moldeado y lijado y procesado por la mano del Maestro. Hablamos también de su resistencia y durabilidad. Dijimos que era prácticamente indestructible. Dijimos que la zarza posiblemente era una acacia silvestre. Y nosotros podemos estar seguros hoy, hermanos, que si nosotros permanecemos, escúchame, permanecemos en Cristo, también somos completamente indestructibles. ¿Quién podrá destruirnos a nosotros si permanecemos? Escúchame, es importante esto. Si permanecemos en Cristo, porque cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Cristo, somos vulnerables. El diablo nos puede hacer daño, pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura, hay un cerco alrededor nuestro que solamente por la autorización de Dios se puede quitar. Eso lo vimos en Job, ¿recuerdan?
Solamente Dios, si lo quiere, puede permitir que ese cerco sea quitado. De resto, somos indestructibles. Me gusta que estábamos en el mismo espíritu. Erika leyó este versículo. Quiero que vayas conmigo a Romanos 8. Eso me hace ver que estamos, gracias al Señor, conectados en el mismo espíritu. Romanos 8, versículo 35. Escucha por qué somos indestructibles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, escucha, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, pero ¿por medio de quién? Escucha, nunca te salgas de la cobertura de Jesús, porque es allí donde somos más que vencedores. Es allí donde tú te puedes enfrentar con el enemigo sin ningún temor, porque cuando te enfrentas con el enemigo no está viendo a Luis Carlos ni a ninguno de ustedes, está viendo ¿a quién? A Jesús. Por eso no debemos salirnos de la cobertura. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, no tengo ninguna duda. Estoy completamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Hermano, cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo, somos indestructibles. Me viene a la mente en este momento Superman, pero Superman tenía algo en contra. Había la kriptonita que le hacía daño. En nosotros ocurre lo mismo. Cuando nosotros dejamos a un lado la cobertura de Jesús, la kriptonita nos hace daño. Pero de resto, puedes estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada te va a poder separar del amor de Dios. Dijimos que no se corrompía con los años. Esto nos habla de descomposición. Les dije que ahí la historia cuenta de maderas, de muebles que se han encontrado enterrados en las ruinas que quedaron sepultadas y están en perfecto estado estos muebles. Nosotros tenemos que tener características similares a esto. No se corrompía con el paso de los años, les dije. Estaban bajo la tierra, pero permanecían intactos. Quiero que mires conmigo Primera de Juan, para apoyar esta parte de la escritura. Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Primera de Juan 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo, los dos versículos que me interesan realmente. Léelo conmigo, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así como esta madera estuvo enterrada entre la tierra durante muchos años y no se descompuso por ninguna parte, nosotros también estamos en el mundo, en la tierra, pero no pertenecemos a la tierra. Por eso, cuando estamos en Cristo, cuando atendemos sus mandamientos, esto evita que nosotros nos descompongamos. Amén. Cuando nosotros estamos pensando en obedecer siempre los mandamientos del Señor, eso será lo que evite nuestra corrupción, descomponernos. La única forma, hermanos, en que nosotros podemos estar en el mundo, estamos sembrados en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. La única forma en que tú puedes sobrevivir a la corrupción con el paso de los años es cuando estás bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Este mueble es una tipología que nos muestra a Jesús. La madera de acacia nos habla de la humanidad de Jesús. Pero el oro con que estaba recubierto el arca nos habla de su divinidad, de su santidad. Todos aquellos muebles que ustedes lean que Dios mandó construir en el templo, todos apuntan al Mesías, a Jesús. Todos tienen una simbología de Jesús. Entonces, es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esa arca que esté construida de forma que no haya corrupción, pero que también esté forrada con el oro de la santidad, para que nosotros podamos durar muchos años sin contaminarnos, sin corrompernos. Lo único es que debemos forrarnos por dentro y por fuera con el oro puro. ¿Oro qué? Puro, de la santidad. Recuerda, hermano, que la palabra misma nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu cubierta de oro interna? Porque externamente te puedes ver muy bonito y posiblemente externamente te veas bien. Pero internamente también debemos cubrir el interior con la santidad, con la pureza que Dios requiere que nosotros caminemos. ¿Sabes que muchas veces nosotros contaminamos ese oro puro con malos pensamientos? Si nosotros hiciéramos un ejercicio de ver o de estudiar qué tipo de pensamientos tuvimos durante el día. ¿Cuáles fueron mis pensamientos durante el día? Podríamos sacar una conclusión si el oro que está recubriendo el arca de Dios por dentro es puro o todavía necesita el proceso. Dice la palabra que el oro refinado se pasa por el fuego. Y entonces cada uno de nosotros puede sacar esa conclusión. Santiago 1, retrocede un poquito ahí donde estás y ve al libro de Santiago en el capítulo 1.
Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos. ¿Y qué más? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora ve ahí adelantico a Primera de Pedro, el libro que sigue allí, Primera de Pedro, en el capítulo 1. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba ¿cómo? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes qué, hermano? Para tú poder tener tu cubierta interna pura, vas a tener que pasar por muchas pruebas y vas a tener que superar esas pruebas. Cuando nosotros somos probados, estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados. Es como cuando ponemos el oro en el fuego y lo ponemos un buen tiempo con un buen volumen de calor. Todas las imperfecciones del oro salen a la superficie y son muy fáciles de limpiar, son muy fáciles de sacar. Toda la escoria va a salir encima. Exactamente igual cuando el Espíritu Santo comienza el proceso dentro de nosotros a purificar con fuego nuestra vida, eso se verá en el exterior. Amén. Todos nosotros vamos a tener que pasar por la prueba, pero cada vez que tú pases por la prueba, te vas a dar cuenta que Dios está a tu lado. Tú nunca vas a estar solo, hermano. Por eso es que es bueno lo que yo te decía, que analicemos qué es lo que estamos pensando cada día. ¿Sabes? Yo les enseñaba hace un tiempo que así como en un aeropuerto hay un controlador de vuelo que permite o no permite el aterrizaje de las naves, todos tienen su tiempo de aterrizar, pero es el controlador el que da la vía para que los aviones puedan aterrizar. Exactamente igual nosotros tenemos un controlador de vuelo que se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. Cuando tú empieces a tener pensamientos que no van de acuerdo con el pensamiento de Dios, deséchalo. Dile al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, ayúdame por favor, porque estoy teniendo pensamientos ajenos a la mente de Cristo. Y cuando tú empiezas a vencer en esas pruebas, estás siendo refinado, estás siendo purificado. Y el trabajo, el proceso que el Espíritu Santo comienza a hacer en tu interior, se tiene que ver en el exterior. Amén. Es por eso que hay personas que no se les dificulta decir malas palabras, porque el controlador no está ahí. Una vez que el pensamiento llegue a ti, eso no es pecado, hermano. Escúchame, por sucio que sea tu pensamiento, no es pecado. Pero cuando tu pensamiento se lleva a la práctica, ahí se convierte en pecado. En la mente tú lo puedes atajar. No importa que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, lo importante es que no hagan nido en mi pelo. No importa que los pensamientos me puedan estar rondando, lo importante es que yo los puedo sacar.
los puedo eliminar porque Jesús me dio el poder para eliminarlos. Todos los pensamientos los debemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, ya vimos la construcción del arca, ¿cierto? Ya vimos lo que tiene que ver con nosotros. Ahora vamos a ver qué había dentro del arca. Retrocede un poquito al libro de Hebreos. Hebreos. Adelántate mejor un poquito. No. Retrocede, sí. Hebreos 9. Y vamos a ver qué contenía el arca del pacto. Hebreos 9 y versículo 1. Dice la santa palabra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, escucha, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Cada una de estas cosas que contenía el arca habían sido ordenadas por Dios. Esto tampoco fue puesto allí porque a alguien se le ocurrió, sino que Dios quiso. Si ustedes leen en el libro del Éxodo van a encontrar toda la historia por qué Dios quiso que esas tres cosas importantes estuvieran allí. Y lo primero que vemos es el maná. Y vamos a ver que cada una de estas cosas tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy. Tal vez pensamos que estas cosas fueron del Antiguo Testamento y no tienen nada que ver con nosotros, pero todo tiene que ver con nosotros. Lo primero que vemos es que había el maná. El maná fue el alimento principal del pueblo de Israel durante los 40 años que duró su peregrinación en el desierto. Ellos tenían la seguridad que cada día, escúchame, cada día vendría el pan del cielo. Ellos no lo dudaban ni por un momento. Ellos sabían que la provisión de Dios llegaría todos los días. Aunque muchas veces, como leemos en la palabra, renegaron del maná. ¿Recuerdan quiénes han leído eso? Otra vez lo mismo. Ese pan, ya estamos hartos de comer eso. Pero Dios, a pesar de todo eso, nunca los privó de su alimento. ¿Qué aplicación espiritual tiene para nosotros esto? Hoy nosotros también debemos estar seguros, como el pueblo de Israel estaba seguro que todos los días iban a tener su alimento. Hoy nosotros podemos estar seguros que cada día ese pan del cielo está disponible para nosotros. ¿Qué era lo que hacía este pueblo? Ellos tenían que salir a buscar el maná cada mañana. La palabra enseña que antes que el sol saliera, porque cuando el sol salía, el maná se desaparecía, se desleía. Y dice la palabra que no podían tomar sino la medida precisa para cada día. No podían tomar maná para 2 días, sino los fines de semana. El día sábado tomaban maná para sábado y domingo y no le pasaba nada.
porque el domingo era día de reposo. El domingo nadie podía hacer nada en ese tiempo. Pero los días normales, de lunes a viernes, solamente podían tomar la ración para el día, no más. ¿Por qué? Porque si tomaban por pereza, decía, yo mañana no quiero madrugar, voy a coger el maná para hoy y para mañana, con eso mañana duermo tardecito. Pues hermano, la palabra enseña que criaba gusanos y olía mal, se descomponía. O sea que tú estabas obligado a salir todos los días en la mañana antes de que el sol saliera por tu provisión. ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermanos? Nosotros también debemos ir por nuestra provisión cada día antes de que salga el sol. Antes de cualquier actividad, ve por tu provisión. Esta gente lo único que tenía que hacer era descender y tomarlo. Dice que era como un rocío. Lo único que tenían que hacer era descender para poderlo tomar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Descender para poder tomar ese pan del cielo cada día. Humillarnos delante del Señor. Mira lo que dice la palabra en Juan 6. Juan capítulo 6. Y versículo 31. Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús les dijo, escucha lo que dice Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da ¿qué? ¿El qué? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué pasará? ¿Vivirá qué? Eternamente. Los israelitas tomaban el alimento para un día. Cuando tú tomas el pan de vida, estás proyectándote a la eternidad. Cada día que tú madrugues, hermano, a alimentarte con ese pan, puedes estar seguro que si ese es tu último día sobre la tierra, tu eternidad está asegurada. Porque estás buscando su presencia cada día. Él es el verdadero pan que nosotros necesitamos. Aliméntate. Yo siempre les inculco esto y siempre les digo, hermanos, qué bueno que por las mañanas, en la madrugada, cuando el Espíritu Santo te despierte, te arrodilles delante de la presencia del Señor y le puedas decir, bendito Señor, buenos días. Aquí estoy, bendito Padre, presentando mi vida delante de ti, Señor. Porque tú eres, Padre de la gloria, lo único cierto. Tú eres mi alimento. Tú eres lo único que yo necesito para pasar este día, Señor. Pero cada día, hermano, cada día busca
el pan del cielo. No puedes dejar 2 días sin buscar el pan. Cada día, apropiate de ese alimento, hermano. Está disponible para todos. Cristo es el único alimento espiritual. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Busca alimentarte con ese pan cada día. Yo no sé, eso no lo sabes sino tú, hermano. Cada uno de nosotros lo sabe. Estás buscando el pan del cielo cada día. No busques el pan del cielo cuando vas en el Transmilenio, hermano. Hay personas que dicen, la oración es válida a cualquier hora. Sí, hermanos, es cierto. Orad sin cesar, dice la palabra. Pero la presencia del Señor Jesucristo se busca antes de que salga el sol. Antes de que tu día empiece a tener el trajín de cada día, aliméntate con el Señor Jesús. Ahora, el resto de las oraciones son válidas, yo no digo que no, pero tu alimento, tu pan, lo debes buscar como los israelitas lo buscaban antes de que salga el sol. Antes de hacer cualquier actividad, ellos estaban buscando el pan. Y grábate esto, hermano, recuerda que ellos tenían que descender para tomar el pan. Antes yo pensaba que las bendiciones estaban en un escaparate donde yo podía buscar y entre más arriba buscara, mejores bendiciones encontraba, porque estaban más arriba. Pero sabes, descubrí algo, las mejores bendiciones están en las gavetas de abajo. Y entre más bajito, más bendiciones. Entre más me agache, más estoy cerca de Dios. Busca tus bendiciones descendiendo. Porque es cuando el Señor Jesucristo mira tu humildad. Desciende, hermano. Arrodíllate delante del Señor. Arrodíllate delante del Señor. Busca su santísima presencia cada día. Y vas a ver, hermano. Eso en cuanto al maná. Había otra cosa, ¿cuál era? La vara de Aarón. Lee Números 17. Números capítulo 17. Y vamos a ver qué tiene que ver la vara de Aarón con nosotros. Números 17 y versículo 1. Hay un título allí. La vara de Aarón florece. Oiga, esto es un milagro extraordinario. Aarón tenía su vara con la que él se apoyaba cuando salía a caminar. Era una vara de almendro. Y tal vez por muchos años estuvo usando esa vara. Pero mira lo que ocurre aquí. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Y qué pasará? Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar
de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón, que estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a